El llanto ahogado de mi hijo, de apenas 5 años, resonaba en la sala. Elena, mi suegra, lo miraba con una mezcla de desprecio y satisfacción. Había humillado a mi pequeño delante de todos, en una reunión familiar que se había convertido en un campo de batalla. Esa fue la gota que rebasó el vaso. Me hizo la vida imposible, hasta que mi esposo tomó una decisión radical. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y trabajo como enfermera. Mi vida era un torbellino de responsabilidades. El trabajo, mi hijo, la casa y Elena, la madre de mi esposo, Martín. Elena no era simplemente una suegra difícil, era una experta en el arte de la manipulación, una maestra del terror doméstico. Desde el principio su desaprobación fue palpable. Mi forma de educar a mi hijo, mi trabajo, mi ropa, mi comida, todo era objeto de sus críticas punzantes. Siempre encontraba algo de qué quejarse, algo que reprochar, una forma de controlar y humillar. Sus comentarios hirientes se disfrazaban de consejos, sus órdenes se presentaban como sugerencias, sus manipulaciones como actos de amor. Su control se extendió a todos los aspectos de nuestras vidas. Ingerían en nuestras finanzas, a veces robando pequeñas cantidades de dinero, justificando sus acciones con la excusa de ayudar. Sus visitas se convertían en invasiones a nuestro hogar, dejando su marca en cada espacio, reorganizando las cosas a su gusto, menospreciando mis esfuerzos por mantener un hogar ordenado y limpio. Sus comentarios maliciosos, lanzados con una sonrisa hipócrita, eran dagas envenenadas que buscaban herir y desestabilizar. Martín, un hombre bueno e indeciso, se encontraba atrapado entre dos fuegos. Amaba a su madre, pero también me amaba a mí. Su indecisión, su incapacidad para establecer límites, alimentaba el comportamiento tóxico de Elena. Sentía una culpa constante, dividido entre la lealtad filial y el amor por su familia. La situación llegó a un punto crítico en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Elena, con una sonrisa maliciosa, humilló a mi pequeño delante de todos los invitados. Lo criticó por su comportamiento, lo menospreció delante de los demás niños, ridiculizando su inocencia. Las lágrimas de mi hijo fueron la gota que rebasó el vaso. En ese instante, algo se rompió dentro de Martín. Su mirada, por primera vez firme e inflexible, se posó en su madre. Con una voz serena, pero firme, Martín le dijo a su madre que ya era suficiente, que su comportamiento era inaceptable, que estaba dañando a su familia y que ya no iba a tolerarlo. Lejos de su usual indecisión, estableció límites claros y firmes, impidiendo que Elena siguiera cruzando las líneas. Le prohibió entrar a nuestra casa sin previo aviso y le pidió que respetara nuestra privacidad. Fue una decisión radical, que marcó un antes y un después en nuestra familia. Elena, confrontada por la firmeza de su hijo, se quedó sin palabras. Su manipulación, su control, su reino del terror se habían derrumbado. El imperio de mentiras que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó ante la unidad y la determinación de su hijo y su nuera. Su intento de dominar y controlar a nuestra familia había fracasado. El camino no fue fácil. Elena intentó diferentes estrategias para recuperar el control, pero ya no funcionaron. Su poder se había roto, su influencia se había disipado. La tranquilidad, la paz y la confianza regresaron a nuestra casa. Con el tiempo, Elena tuvo que aceptar la nueva realidad. El karma actuó, aunque de manera indirecta. Aislada por su propio comportamiento, ella se enfrentó a la soledad y al peso de su culpa. Su salud se deterioró, víctima de su propia amargura. No la odié, ni deseé su mal, pero comprendí que la vida siempre nos devuelve lo que sembramos. Aprendí la importancia del amor propio, de establecer límites y la necesidad de proteger a mi familia. Perdón, pero no olvido, fue mi camino. Martín y yo, más unidos que nunca, construimos una vida feliz y plena.
libres de la toxicidad y el control de Elena. Y en esa libertad, en esa paz, encontramos la verdadera victoria. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación y reconstrucción, un camino arduo pero gratificante hacia una vida libre de la toxicidad de Elena. La terapia familiar nos ayudó a comprender las dinámicas tóxicas que habían envenenado nuestra relación, a identificar los patrones de manipulación de Elena y a desarrollar estrategias para establecer límites saludables. Aprendimos a comunicarnos con honestidad, a expresar nuestras necesidades y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. La confianza, dañada por las acciones de Elena, comenzó a reconstruirse lentamente, ladrillo a ladrillo, con paciencia y perseverancia. Martín, liberado de la culpa y la manipulación que su madre le había impuesto durante años, asumió la responsabilidad de sus propias decisiones, priorizando el bienestar de su familia por encima de cualquier otro factor. Su apoyo incondicional se convirtió en mi mayor fortaleza, un pilar fundamental en mi proceso de sanación. Juntos, enfrentamos los desafíos, celebrando los pequeños triunfos y consolándonos en los momentos de dificultad. Nuestra relación, fortalecida por la adversidad, emergió más sólida y profunda que nunca, forjada en el crisol del dolor y la superación. Las noches, antes llenas de tensión y silencios incómodos, ahora se veían inundadas por conversaciones sinceras y llenas de cariño. Elena, por su parte, sufrió las consecuencias de sus actos. Su intento de manipulación, que antes había sido tan efectivo, ahora se enfrentaba a un muro impenetrable. Martín y yo habíamos aprendido a ignorar sus provocaciones, a no alimentar sus juegos de poder, a no caer en sus trampas. Su influencia sobre Martín disminuyó considerablemente, y su capacidad para sembrar la discordia entre nosotros se redujo a cero. El aislamiento, antes una aliada en su estrategia de control, se convirtió en su peor enemiga. Sus intentos de sabotear nuestra vida fueron ineficaces. Sus mentiras se desmoronaban ante la unidad y la confianza que habíamos construido. No fue una venganza planeada, ni un acto de maldad, sino la consecuencia natural de sus propias acciones. El karma, silencioso pero implacable, había empezado a actuar. Mi vida profesional floreció. Liberada de la presión y las interferencias de Elena, pude concentrarme en mi trabajo, dedicando mi energía y talento a ayudar a mis pacientes. Mi desempeño profesional mejoró notablemente, obteniendo reconocimientos importantes que reforzaron mi autoestima y consolidaron mi posición en el hospital. El éxito profesional no solo me proporcionó estabilidad económica, sino también una profunda satisfacción personal, un refuerzo de mi valía y una confirmación de mi capacidad para superar las adversidades. Las largas jornadas ya no me parecían tan extenuantes, y la satisfacción de ayudar a los demás se convirtió en mi principal motor. En mi vida personal comencé a disfrutar de nuevas actividades. Me inscribí en un curso de cerámica, una pasión que había dejado de lado debido al estrés y las presiones familiares. La arcilla, moldeable y terapéutica, se convirtió en un medio para canalizar mis emociones y expresarme con libertad. La creación de piezas únicas, el proceso de dar forma a la materia prima, me permitieron sanar las heridas del pasado y encontrar una nueva perspectiva sobre la vida. El silencio del taller se convirtió en mi refugio, un espacio donde la creatividad fluía libremente, sanando las heridas del pasado. Nuestra vida familiar se transformó. Martín y yo dedicamos más tiempo a nuestro hijo, fortaleciendo nuestro vínculo y creando nuevos recuerdos felices. Las salidas familiares, las conversaciones nocturnas, los juegos y los momentos compartidos se convirtieron en una prioridad. Habíamos aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, a apreciar la presencia del otro y a construir una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Las cenas familiares,
antes escenario de conflictos y tensiones, se convirtieron en momentos de armonía y alegría, donde las risas y las conversaciones amenas reemplazaban las discusiones y la incomodidad. Con el paso del tiempo, las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. Las cicatrices quedaron, pero ya no nos definían. Eran un recordatorio de la fuerza interior que habíamos descubierto, del crecimiento personal que habíamos experimentado y de la felicidad que habíamos logrado construir juntos. El recuerdo de Elena, aunque presente, ya no era una sombra amenazante, sino una lección aprendida, un capítulo cerrado de nuestra vida. La paz, tan anhelada durante tanto tiempo, finalmente llegó. Era una paz tranquila, llena de satisfacción y gratitud. Una paz que emanaba del profundo amor que compartíamos, de la sólida unidad familiar y de la serena aceptación de las consecuencias de las acciones del pasado. Y es en este contexto de serenidad y plenitud que recibimos una noticia inesperada, una noticia que nos llegó a través de una carta. No era una carta cualquiera, sino una carta formal, con membrete oficial, procedente del hospital donde Elena había estado ingresada. La carta nos informaba del fallecimiento de Elena. La noticia nos impactó, generando una mezcla de emociones complejas: sorpresa, incredulidad, una punzada de tristeza y, sorprendentemente, una profunda sensación de paz. El fallecimiento de Elena no fue un momento de celebración ni de regocijo, sino de reflexión. Habíamos pasado años luchando contra su manipulación, sufriendo las consecuencias de su comportamiento tóxico. Ahora, su muerte nos confrontaba con la complejidad de la naturaleza humana, con la fragilidad de la vida y con la inevitabilidad del final. No fue una victoria, sino un cierre, el final de un capítulo doloroso de nuestras vidas. Organizamos un pequeño funeral íntimo, solo para la familia más cercana. No hubo discursos grandilocuentes ni muestras de rencor o venganza, solo una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y el complejo legado que Elena había dejado. La ausencia de una gran ceremonia fue una decisión consciente, un reflejo de nuestro deseo de despedirnos de ella con serenidad, sin alimentar el drama que ella misma había sembrado durante tantos años. Tras el funeral, mientras ordenábamos las pertenencias de Elena que habían quedado en nuestro hogar tras su larga estadía, encontramos una caja llena de cartas. Eran cartas escritas por Elena a Martín, cartas que nunca habían llegado a su destino. Las cartas revelaban un lado de Elena que nunca habíamos conocido, una mujer vulnerable, llena de inseguridades, miedos y arrepentimientos. Era una Elena diferente, lejos de la imagen de la suegra manipuladora y controladora que habíamos conocido. En sus cartas, Elena relataba su infancia traumática, marcada por la pobreza, el abandono y la falta de afecto. Explicaba cómo esas experiencias tempranas habían moldeado su personalidad, cómo habían generado en ella una profunda inseguridad y una necesidad desesperada de control. Sus acciones, antes vistas como manipulaciones malintencionadas, ahora se presentaban como mecanismos de defensa, intentos desesperados de protegerse del dolor y de la vulnerabilidad. Elena describía su compleja relación con Martín, su temor a perderlo y su necesidad de controlarlo para sentirse segura. Su comportamiento controlador, a menudo asfixiante, se revelaba como una manifestación de su propio miedo e inseguridad. En las cartas, reconocía el daño que había causado a nuestra relación, el dolor que había infligido a Martín, a mí y a nuestro hijo, y expresaba su más profundo arrepentimiento. Las cartas no justificaban sus acciones, pero sí las contextualizaban. Nos permitían comprender las raíces de su comportamiento tóxico, las heridas profundas que habían moldeado su personalidad y la lucha interna que la había consumido durante toda su vida. Era una Elena diferente, vulnerable, arrepentida y profundamente sola.
una Elena que nunca habíamos llegado a conocer. La lectura de las cartas generó una mezcla de emociones complejas: compasión, comprensión, tristeza, pero también una profunda sensación de paz. Habíamos logrado perdonar a Elena, no por ella, sino por nosotros mismos. Habíamos liberado el peso del resentimiento y del dolor, permitiendo que la serenidad llenara nuestros corazones. El perdón no era un acto de debilidad, sino un acto de fuerza, una muestra de nuestra capacidad para superar la adversidad y encontrar la paz interior. Y fue en medio de esa profunda reflexión, de esa inesperada comprensión y de ese perdón concedido, que recibimos un último mensaje, un mensaje que lo cambiaría todo, un mensaje que llegó a través de un correo electrónico anónimo, un correo electrónico con un único archivo adjunto, un documento legal. Al abrirlo, descubrimos que se trataba de un segundo testamento de Elena, un testamento que modificaba radicalmente la distribución de sus bienes, un testamento que nos dejó completamente atónitos. En este segundo testamento, Elena dejaba la mayor parte de su fortuna a una organización benéfica dedicada a la ayuda de niños víctimas de violencia doméstica. La cantidad de dinero era considerable, suficiente para financiar los programas de la organización durante muchos años. La decisión de Elena de dejar su fortuna a una causa tan noble nos conmovió profundamente. Era un gesto inesperado, un acto póstumo de reparación, una forma de compensar el daño causado y de dejar un legado de esperanza y ayuda para los demás. La noticia de la donación de Elena tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Nuestra historia, ya conocida por el éxito del libro y la película, cobró una nueva dimensión. La donación de Elena, un acto de redención póstumo, se convirtió en un símbolo de esperanza y un catalizador para la concienciación sobre la violencia familiar. Personas de todo el mundo se conmovieron con la historia, inspirando a otros a buscar ayuda y a romper el silencio. La gestión de la donación fue un proceso complejo pero gratificante. Trabajamos estrechamente con los abogados de Elena y con los representantes de la organización benéfica para asegurar que los fondos se utilizaran de la manera más eficiente y eficaz posible. Cada euro donado por Elena representaba una oportunidad para ayudar a los niños víctimas de violencia doméstica, para brindarles un futuro mejor, libre de maltrato y opresión. La labor de la organización benéfica se expandió significativamente gracias a la donación de Elena. Pudieron ampliar sus programas de apoyo, contratar más personal, implementar nuevas tecnologías y llegar a un número mucho mayor de niños necesitados. La organización se fortaleció, convirtiéndose en una institución respetada y de gran impacto social. El legado de Elena, aunque manchado por sus acciones pasadas, se transformó en una fuente de esperanza y ayuda para los más vulnerables. Nuestro trabajo conjunto con la organización benéfica se intensificó. Compartimos nuestra experiencia con otros padres y cuidadores, ofreciendo nuestro apoyo y asesoramiento a familias que estaban sufriendo situaciones similares a la nuestra. Organizamos talleres y seminarios, compartiendo nuestro mensaje de superación, perdón y transformación. Nuestra historia se convirtió en una herramienta poderosa para concienciar sobre la problemática de la violencia familiar, para promover la empatía y para fomentar la búsqueda de ayuda. La paz interior, la unidad familiar y la satisfacción de haber contribuido a una causa noble nos llenaron de alegría y gratitud. Habíamos transformado el dolor del pasado en una fuente de esperanza y ayuda para el futuro. Habíamos convertido la amargura en compasión, el resentimiento en perdón y la adversidad en crecimiento personal. Cada día era una celebración de la vida, un testimonio de nuestra capacidad para superar las adversidades más profundas y de nuestra convicción en la fuerza del amor, la resiliencia y la capacidad humana para la transformación.
Y fue en medio de esa profunda satisfacción, de esa serena felicidad y de esa absoluta certeza de haber encontrado nuestra propia victoria, que recibimos una última carta, una carta anónima y conmovedora, una carta que contenía una única frase: «Perdón, Martín». Era una carta breve, sin remitente, escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Pero la sencillez de la frase, la humildad implícita en su brevedad y la dirección dirigida explícitamente a Martín nos dejaron completamente conmocionados. No necesitábamos una explicación, una justificación o una disculpa elaborada. La simple expresión de arrepentimiento, surgida del anonimato, era suficiente para abrir una nueva puerta en nuestro proceso de sanación. En ese momento, la comprensión final se hizo presente. No se trataba de una victoria sobre Elena ni de un triunfo personal. Había sido un viaje de sanación, un proceso de transformación que había afectado a todos los involucrados. Elena, a través de sus acciones, había causado un daño irreparable, pero también, de manera involuntaria, había sido el catalizador de nuestro crecimiento personal, de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad de perdón. El impacto de sus acciones, inicialmente devastador, había generado un cambio positivo en nuestras vidas y en la vida de innumerables familias. Habíamos convertido el dolor en una fuente de esperanza, la adversidad en una herramienta de transformación y el resentimiento en compasión. La carta anónima, ese perdón, Martín silencioso y anónimo, representó el cierre definitivo a un capítulo doloroso, un capítulo que había marcado nuestras vidas para siempre. La sencillez de la frase, la humildad implícita en su brevedad, la dirección específica a Martín, todos estos detalles transmitían una profunda carga emocional. El anonimato de la carta añadió una capa de misterio y profundidad al mensaje. No necesitábamos saber quién la había escrito, quién la había dejado en nuestro buzón. La esencia del mensaje residía en la sencillez de la expresión de arrepentimiento, en la humildad de la disculpa implícita y en su dirección específica a Martín. La carta se convirtió en un símbolo de esperanza, en una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar un camino hacia la reconciliación y la sanación, incluso a través del silencio y el anonimato. La carta, un epílogo inesperado y conmovedor a nuestra historia, nos llevó a una profunda reflexión. Habíamos perdonado a Elena, pero aún quedaba un resquicio de dolor, una herida no del todo cerrada. La carta, aunque anónima, nos proporcionó ese elemento faltante, ese punto final necesario para alcanzar una verdadera paz interior. Habíamos luchado contra su toxicidad, habíamos superado su manipulación, pero la aceptación total, la verdadera reconciliación, solo llegó con ese simple perdón, Martín. En ese momento, comprendimos que la verdadera victoria no estaba en el éxito profesional, ni en el reconocimiento público, ni en la cantidad de dinero recaudado para la fundación. La verdadera victoria residía en la paz interior, en la capacidad de perdonar, en la fuerza para superar las adversidades y en la convicción de haber hecho todo lo posible para transformar el dolor en esperanza. Habíamos pasado de víctimas a vencedores, no por la derrota de Elena, sino por la victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, sobre nuestro dolor y sobre nuestro resentimiento. Esa simple frase, perdón, Martín, se convirtió en el epílogo perfecto de nuestra historia, un epílogo que no cerraba el capítulo de la violencia familiar, sino que abría un nuevo camino, un camino hacia la comprensión, la empatía y la reconciliación. Un camino que nos permitió trascender el dolor y construir un futuro lleno de esperanza, de paz y de amor incondicional. Y es en esa profunda paz, en esa serena aceptación, en esa inmensa gratitud y en ese profundo amor que nos une, que encontramos la verdadera y definitiva victoria. Una victoria silenciosa pero poderosa.
una victoria que resonaba en la profundidad de nuestros corazones y que se manifestaba en la felicidad plena y serena de nuestra familia. Una victoria que trascendía el pasado, iluminando el presente y alumbrando un futuro lleno de amor y esperanza. Y es en ese futuro, lleno de serenidad y de un amor fortalecido por la adversidad, que descubrimos la verdad detrás de la carta anónima. No fue un descubrimiento repentino, ni una revelación dramática, sino un proceso gradual de comprensión que se fue construyendo a lo largo de varias semanas. Comenzó con una conversación casual con nuestro hijo, quien durante una tarde de juegos mencionó una conversación que había tenido con su abuela Elena antes de su fallecimiento. Nuestro hijo, ya un adolescente, recordó que Elena, en sus últimas semanas, le había contado sobre una caja escondida en su armario, una caja que contenía cartas, recuerdos y una confesión escrita a mano. Elena le había pedido a nuestro hijo que, una vez ella hubiera fallecido, entregara esa caja a su padre. Nuestro hijo, aún recordando la tristeza en los ojos de su abuela y conmovido por su arrepentimiento, había decidido cumplir su último deseo. Esa tarde, nuestro hijo nos entregó la caja. En su interior encontramos varias cartas, fotografías y un pequeño diario. Entre los documentos encontramos una carta dirigida a mí, escrita por Elena, que no había sido enviada. La carta era similar en tono y sentimiento a la carta anónima que habíamos recibido antes, pero más extensa y detallada. En ella, Elena expresaba su más profundo pesar por el daño que había causado y pedía perdón por sus acciones. Pero lo que más nos conmovió fue el diario. Era un diario personal de Elena, donde describía con crudeza su propia infancia traumática, llena de pobreza, abandono y maltrato. En él relataba cómo esas experiencias tempranas habían moldeado su personalidad, cómo habían generado en ella una profunda inseguridad y una necesidad desesperada de control. Elena, en su diario, se presentaba como una víctima del pasado, una persona herida que había proyectado sus propios traumas en su relación con nosotros. Su diario también revelaba su profundo amor por Martín, un amor deformado por sus propias inseguridades y su necesidad de control. Describía su temor a perderlo, su lucha interna contra sus propios demonios y su arrepentimiento por haber dañado nuestra relación. En sus últimas anotaciones, Elena expresaba su profundo deseo de reconciliación, de poder pedir perdón a su hijo y a su nuera y de dejar un legado de esperanza para los demás. La lectura del diario y de las cartas nos permitió comprender con mayor profundidad la complejidad de la historia de Elena, la multiplicidad de factores que habían contribuido a su comportamiento tóxico y la profundidad de su arrepentimiento. Habíamos perdonado a Elena por nuestros propios motivos, por nuestra necesidad de sanación y por nuestro deseo de avanzar hacia el futuro. Pero ahora, a través de sus propias palabras, encontrábamos una nueva dimensión de comprensión y una reconciliación definitiva. En ese momento, la historia dejó de ser nuestra historia y se convirtió en una historia universal. Una historia de dolor, superación, perdón y reconciliación. Una historia sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la empatía y la capacidad del ser humano para el cambio y la redención, incluso después de haber causado un daño irreparable. Habíamos logrado perdonar a Elena, no solo por nuestra propia paz, sino también por la comprensión de su sufrimiento. Fue entonces, mientras compartíamos la lectura del diario y de las cartas con nuestro hijo, creando un espacio de diálogo abierto y honesto, que nos dimos cuenta de la verdadera magnitud de nuestro crecimiento personal. No habíamos derrotado a Elena, ni la habíamos vencido. Habíamos superado el dolor, habíamos perdonado, habíamos aprendido y habíamos encontrado la paz. Y es en medio de ese profundo sentimiento de paz, de comprensión y de reconciliación, que recibimos una última llamada, una llamada que nos dejaría completamente anonadados, una llamada
de la organización benéfica a la que habíamos destinado la herencia de Elena. La llamada era de la directora, una mujer con una voz cálida y una energía contagiosa, a quien conocíamos de varias reuniones y eventos. Su tono era inusualmente serio y emotivo. Nos citó a una reunión urgente en las oficinas de la organización. La reunión fue tensa y llena de expectación. La directora, visiblemente conmovida, nos explicó que habían descubierto un documento adicional entre las pertenencias de Elena. No se trataba de un testamento ni de una carta, sino de un contrato que detallaba una inversión significativa de Elena en una empresa tecnológica de reciente creación. Una inversión que, según la directora, había generado un rendimiento extraordinario, multiplicando exponencialmente el valor inicial. La noticia nos dejó sin aliento. Elena, a quien siempre habíamos percibido como una persona con recursos económicos limitados, había realizado una inversión arriesgada y audaz, que se había transformado en una fortuna inesperada. La cantidad de dinero era abrumadora, superando con creces la cantidad que habíamos estimado inicialmente. Era una fortuna que, según el contrato, ahora pertenecía a la organización benéfica. El impacto de este nuevo descubrimiento fue monumental. Los recursos adicionales permitieron a la organización expandir significativamente sus programas de apoyo a niños víctimas de violencia doméstica. Podrían contratar a más personal, implementar nuevas tecnologías, abrir nuevos centros de atención y llegar a un número mucho mayor de niños necesitados. La organización se consolidó como una institución respetada y de gran impacto social, gracias a la inversión inesperada de Elena. La noticia de la inversión secreta de Elena tuvo una amplia repercusión mediática. Nuestra historia, ya conocida por el éxito del libro, la película y la donación anterior, adquirió una nueva dimensión. La inversión de Elena, un acto de redención póstumo y en gran medida anónimo, se convirtió en un símbolo de esperanza, un catalizador para la concienciación social sobre la violencia familiar y un testimonio de la capacidad humana para la transformación. Nuestra implicación con la organización benéfica se intensificó. Colaboramos estrechamente con el equipo de la organización, compartiendo nuestra experiencia y ofreciendo nuestro apoyo en la gestión de los recursos adicionales. Organizamos campañas de recaudación de fondos, talleres de sensibilización y eventos benéficos para dar a conocer la labor de la organización y para animar a otras personas a participar en su misión. Nuestra historia se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas, un testimonio de la superación personal, la importancia del perdón y la capacidad para transformar el dolor en acción positiva. La felicidad y la satisfacción de haber contribuido a una causa tan noble nos llenaron de una profunda gratitud. Habíamos transformado el dolor del pasado en una fuente de esperanza y ayuda para el futuro. Habíamos convertido la amargura en compasión, el resentimiento en perdón y la adversidad en crecimiento personal. Cada día era una celebración de la vida, un testimonio de nuestra capacidad para superar las adversidades más profundas y de nuestra convicción en la fuerza del amor, la resiliencia y la capacidad humana para la transformación. Y es en medio de esta profunda gratitud, de esta inmensa satisfacción y de esta serena felicidad que recibimos un último mensaje, un mensaje inesperado y definitivo, un mensaje enviado por correo certificado a nuestra dirección. Un sobre discreto, sin remitente, contenía un único documento, un Nuevo Testamento de Elena. Este testamento, redactado y fechado meses antes de su muerte, anulaba todos los anteriores. En este testamento final, Elena dejaba toda su fortuna, incluyendo la inesperada ganancia de la inversión tecnológica, a nuestro hijo. La noticia nos dejó sin aliento. Habíamos trabajado incansablemente para ayudar a la organización benéfica, convencidos de que esa era la voluntad de Elena.
Ahora descubríamos una realidad diferente, una decisión que cambiaba completamente nuestra perspectiva. La magnitud de la herencia era inmensa, suficiente para asegurar el futuro económico de nuestro hijo, permitiéndole acceder a la mejor educación y a las mejores oportunidades. La decisión de Elena, revelada póstumamente, fue un acto de amor incondicional, una forma de asegurar el futuro de su nieto, un gesto de reparación que trascendía la magnitud económica. Fue una muestra de su profundo arrepentimiento, un reconocimiento tácito de sus errores del pasado y una inversión de fe en el futuro. Había utilizado su fortuna, obtenida de manera no siempre transparente, para proporcionar a su nieto la estabilidad y las oportunidades que ella misma nunca había tenido. En ese momento, comprendimos que la verdadera victoria no estaba en la cantidad de dinero, ni en el éxito personal o profesional, ni en la reparación del daño causado. La verdadera victoria residía en la transformación, en la capacidad de perdonar y ser perdonado, en la resiliencia para superar la adversidad y en el amor incondicional que une a una familia. Elena, a su manera, había encontrado su propia forma de redención, de dejar un legado de esperanza y de amor. Había utilizado su fortuna para invertir en el futuro, no en el pasado, creando un ciclo virtuoso de ayuda y oportunidades. La herencia de Elena, en lugar de ser una fuente de conflicto, se convirtió en un símbolo de esperanza y una inversión en el futuro. Decidimos gestionar la herencia de forma responsable y transparente, creando un fideicomiso para administrar los fondos y garantizar que se utilizaran para el beneficio de nuestro hijo, asegurando su educación, su desarrollo personal y su bienestar futuro. Nuestra historia, lejos de terminar con la muerte de Elena, adquirió una nueva dimensión. Se convirtió en un testimonio aún más poderoso del perdón, la reconciliación, la transformación y el poder redentor del amor. Elena, a través de sus acciones póstumas, había encontrado su propia forma de redimirse, dejando un legado de amor y esperanza que trascendería su propio sufrimiento y sus errores pasados. Y es en esa profunda comprensión, en esa serena aceptación y en esa absoluta certeza del poder del amor que encontramos la verdadera y definitiva victoria. Una victoria que trasciende el dolor, la culpa y el resentimiento. Una victoria que se manifiesta en la alegría, la tranquilidad y el futuro prometedor de nuestra familia. Una victoria que celebra la vida, el perdón, la transformación y la esperanza.